doy la bienvenida al Ministerio Fe, Ciencia y Verdad. En este primer programa quiero explicarte qué es este ministerio, cuál es su importancia y cuáles son sus objetivos. Posiblemente te estés preguntando qué tiene que ver la ciencia con la fe. Voy a comenzar a responderte esa pregunta mostrándote los resultados de un estudio que hizo un profesor en algunas universidades de Brasil. Dice así: cerca del 64% de jóvenes cristianos que estudian en las universidades terminaron sus carreras profesionales abandonando su fe. El 83% de los jóvenes dejaron de asistir a la iglesia después de graduarse en las universidades. Los resultados de este estudio fueron publicados en el sitio web de Acontecer Cristiano. Esto es algo alarmante porque el 64% representa más de la mitad. Quiere decir que de acuerdo a este estudio, más de la mitad de los jóvenes cristianos que ingresan en la universidad abandonan la fe. Yo recuerdo que un día le pregunté a uno de mis alumnos en la universidad: ¿eres tú cristiano? Y él me respondió: sí, profesor, yo soy cristiano, pero usted sabe que todos somos cristianos hasta que llegamos a la universidad. Ahora bien, hay muchas razones por las cuales un estudiante puede abandonar su fe durante su carrera universitaria. Pero sin lugar a dudas, una de las más importantes es la información científica que estos jóvenes reciben cuando están en la universidad. Una información científica completamente influenciada por el ateísmo. Este estudio continúa diciendo así: la mayoría de jóvenes cristianos que estudian en la universidad dejan de asistir a la iglesia y abandonan su fe debido a que son influenciados por nuevas ideas y conceptos científicos acerca de la religión. Ahora bien, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿es la ciencia de por sí enemiga de la fe? Por supuesto que no. La ciencia es una herramienta que el hombre utiliza para conocer la creación física y para descubrir las leyes que la gobiernan, leyes que fueron, por supuesto, establecidas por el Creador. Y si la ciencia nos ayuda a conocer la creación, por medio de la creación podemos conocer al Creador. En su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo dijo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Pablo está diciendo que a través de la creación nosotros podemos conocer el poder y la deidad de Dios. O sea, la ciencia debe ser una herramienta para conocer al Creador y para exaltar al Creador. Sin embargo, ¿cuándo la ciencia se convierte en enemiga de la fe? Cuando es mal utilizada para tratar de explicar la inexistencia de Dios. Cuando la ciencia trata de sustituir a Dios. El científico Stephen Hawking, recientemente fallecido, dijo lo siguiente: en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico pensar que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Déjeme decirle que la ciencia no ha brindado ninguna explicación más convincente a la creación del universo, sino solamente meras suposiciones. Para probar que Dios no existe, la ciencia tendría que responder satisfactoriamente tres preguntas fundamentales. La primera pregunta es: ¿cómo surgió el universo? La segunda pregunta es: ¿cómo surgió la vida? Y la tercera pregunta es: ¿cómo surgió el hombre? Por supuesto que la ciencia no ha podido responder ninguna de estas tres preguntas. Sin embargo, los científicos ateos han creado tres teorías científicas que no son más que doctrinas que soportan su posición filosófica de negar la existencia de Dios. Esas llamadas teorías científicas son las siguientes. Para explicar el surgimiento del universo se utiliza la teoría de la gran explosión. Esta dice que todo lo que existe, el universo, surgió de la nada a partir de una gran explosión que ocurrió hace millones de años. Es conocida como teoría del Big Bang
por su nombre en inglés. Para explicar el surgimiento de la vida, la ciencia utiliza una teoría muy antigua. Es la teoría de la generación espontánea de la vida, que plantea que la primera célula surgió espontáneamente por la combinación de moléculas orgánicas. Esa teoría fue rechazada por Louis Pasteur hace más de 100 años, quien demostró que la materia inanimada no puede producir vida. Y para explicar la aparición del hombre, la ciencia utiliza la muy conocida teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, que dice que el hombre es el producto de un largo proceso evolutivo de especies inferiores. En resumidas cuentas, esas son las tres hipótesis, yo las llamo hipótesis porque no han sido demostradas, que la ciencia utiliza para tratar de explicar que Dios no existe. La Iglesia de Cristo tiene el propósito de reconciliar al hombre con Dios. Si vamos a la palabra de Dios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no cabe duda que el propósito del ministerio de la Iglesia de Cristo es reconciliar al hombre con Dios. Y ahora tenemos un gran problema, porque hay tres mentiras que están evitando esa reconciliación. Porque si el universo surgió sin intervención de Dios por una gran explosión, la vida surgió por generación espontánea y el hombre es producto de la evolución de una determinada especie de mono, entonces nuestra fe sería vana y la palabra de Dios no sería verdadera. No podemos reconciliar a la humanidad con un Dios al cual la ciencia está negando. A la Iglesia no le queda más remedio que combatir estas tres mentiras de la ciencia. Dice la palabra de Dios en 2 a los Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, la palabra dice que la Iglesia es la responsable de derribar toda altivez, todo argumento, y podemos añadir toda doctrina pseudocientífica que se oponga al conocimiento de Dios. Ahora bien, para hacer eso la Iglesia tiene que prepararse. Y la Iglesia no está preparada para ello. Yo conversaba en cierta ocasión con un pastor de jóvenes y él me dijo: estoy teniendo problemas con la juventud porque cuando ellos vienen de la universidad con preguntas acerca de la evolución, del Big Bang y de estas cosas, yo no tengo respuesta. Si no nos preparamos no vamos a encontrar las respuestas. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como vemos, la palabra de Dios nos dice que debemos estar preparados para defender nuestra fe. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos preparamos? Lo primero es que tenemos que buscar las respuestas en el lugar correcto. No podemos esperar las respuestas de la propia ciencia. Sería muy bueno que un día los científicos se reunieran y dijeran: estábamos equivocados, Dios existe y creó el universo, creó la vida y creó al hombre. Pero eso no va a suceder. Tenemos que buscar la respuesta en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este asunto de la lucha de la Iglesia contra la pseudociencia
no ha sorprendido a nuestro Señor. Y Él va a proveer los recursos para que la iglesia pueda salir victoriosa en esta lucha. La iglesia de Cristo es un cuerpo muy amplio, que tiene muchas diferentes funciones, muchos diferentes ministerios. El apóstol Pablo la comparó con el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos diferentes órganos y cada órgano tiene funciones específicas. Pero los órganos no trabajan para sí mismos. Los órganos trabajan para edificar, para alimentar, para proteger a todo el cuerpo. El corazón no bombea sangre para él mismo, aunque él toma sangre, pero él bombea sangre para todo el cuerpo. Los pulmones captan el oxígeno del aire y lo distribuyen a todo el cuerpo. El sistema inmunológico defiende a todo el cuerpo de las agresiones de virus, bacterias, hongos, todos los invasores del medio ambiente que quieren destruirlo. De la misma manera, cada ministerio del cuerpo de Cristo debe trabajar para edificar y cuidar al cuerpo. El ministerio Fe, Ciencia y Verdad es parte del cuerpo de Cristo y tiene una función muy específica, y es contribuir a la edificación de la iglesia y ayudar a prepararla para luchar en este campo específico de la pseudociencia. Para cumplir ese objetivo general, el ministerio Fe, Ciencia y Verdad tiene varios objetivos específicos que te presentaré en un momento. Pero antes quiero aclarar dos cosas. La primera es que no es el ministerio Fe, Ciencia y Verdad. El ministerio Fe, Ciencia y Verdad no es una mezcla de ciencia con fe guiada por el entendimiento humano. El ministerio Fe, Ciencia y Verdad es parte del cuerpo de Cristo y como tal está guiado por el Espíritu Santo. Esas mezclas de fe y ciencia guiadas por el entendimiento humano se han hecho anteriormente y no han dado fruto bueno para el reino de Dios. El ministerio Fe, Ciencia y Verdad no tiene nada que ver con cientología, con Iglesia Científica de Cristo, ni con ninguna otra cosa. Como te repito, es un ministerio, una parte del cuerpo de Cristo con una función muy específica. En segundo lugar, no es un objetivo del ministerio Fe, Ciencia y Verdad, no es un objetivo tratar de explicar los milagros científicamente. Ni los milagros que aparecen en la Biblia, ni los milagros que suceden actualmente. Los milagros son eventos sobrenaturales y son realizados por un Dios sobrenatural y por lo tanto van más allá de la ciencia. Como vamos a ver en siguientes programas, la ciencia explica el mundo natural, pero la ciencia falla absolutamente cuando trata de explicar el mundo espiritual o sobrenatural. Es ridículo tratar de explicar los milagros científicamente. Aclaradas estas cosas, quiero ir al segundo punto. El segundo punto es con qué autoridad yo te estoy hablando. Voy a contarte brevemente cómo he llegado a constituir este ministerio. Yo me gradué de doctor en medicina hace muchos años en la Universidad de La Habana y posteriormente empleé 25 años o más de mi vida trabajando en la investigación científica. Ahí obtuve un grado de doctor en ciencias biomédicas o PhD, como llaman en los Estados Unidos. Ahora, claramente eso no me da ninguna autoridad para hablarte como parte del cuerpo de Cristo. En junio del año 2004 yo conocí al Señor Jesús y lo hice mi Señor y Salvador. O como dice el mundo, me convertí al cristianismo. En ese momento comenzó una lucha intensa entre mi intelecto, acostumbrado a razonar, a sacar conclusiones, y el mundo espiritual hacia el cual el Señor me estaba llevando. Y fue una lucha muy intensa durante muchos años en la cual el Espíritu Santo ha tenido que transformar completamente mi mente. Quiero hacer referencia a un suceso que creo que fue el punto de partida para la preparación de este ministerio. Hace unos 10 años, un poco más, el Señor me llevó a impartir unas clases de biología a estudiantes universitarios. En toda clase de biología el tema de la evolución es un tema obligado. De manera que tuve que estudiar la evolución intensamente, ya no para pasar un examen, sino para
explicarla como profesor. Y con el conocimiento previo de 25 años trabajando en la investigación científica, me di cuenta entonces que la teoría de la evolución no era científica, que era solo un argumento, un pretexto para justificar el ateísmo. En ese tiempo yo estaba recién convertido y fui a buscar la explicación, la respuesta a mis dudas a la palabra de Dios. Leí el relato de la creación varias veces en el libro de Génesis y usted puede pensar que yo encontré tremenda revelación. Pues no, señor, quedé totalmente defraudado. Me pareció que era un cuento de hadas lo que estaba leyendo. Mi intelecto no era capaz de asimilar lo que la palabra de Dios decía. Sin embargo, el Espíritu Santo vino en mi ayuda y me llevó a tomar una decisión que fue crucial en mi vida. Yo podía en ese momento haberme apartado de la iglesia y haber dicho que la palabra de Dios no es verdadera, yo no entiendo esto, como han hecho muchos. Sin embargo, no por mí mismo. Creo que fue totalmente una decisión del Espíritu Santo que moraba en mí. Yo dije, Señor, tomo la decisión de creer tu palabra, aun cuando mi intelecto no quiera creerla. Pero por favor te pido, revélame todo lo que ha sucedido con tu creación, que yo sé que fue perfecta, hasta los tiempos actuales, donde también sé que esta creación ya no es perfecta. Y ahí comenzó un proceso largo. Te estoy hablando de hace 10 años atrás. Entonces yo tomé la decisión de creerle a Dios y eso fue determinante para que yo pudiera seguir avanzando en la preparación para ser utilizado por Dios para darte un poco de información con respecto a este asunto de la ciencia y la fe. Entonces quiero decirte que te estoy hablando con la autoridad de conocer el campo científico por más de 25 años y de haber tenido una comunión con el Señor por más de 10 años, preguntándole y agarrándome de su promesa, porque tiene una promesa muy interesante en la Biblia. En Jeremías 33:3, Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas grandes y ocultas todavía en la palabra de Dios que no conocemos. Y si nosotros nos preparamos, adquirimos la información necesaria para comprender, Él nos la va a revelar. Yo me he agarrado de esa promesa y tú también debes hacerlo. Clama a Dios y Él te revelará, te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas muy bonitas y muy importantes. Bueno, terminadas estas aclaraciones, vamos a ver los objetivos específicos del Ministerio Fe, Ciencia y Verdad. El primer objetivo del Ministerio Fe, Ciencia y Verdad es utilizar el conocimiento científico para exaltar y glorificar a Dios por medio de las cosas hechas. No hay una forma más efectiva de exaltar al Creador y glorificar al Creador que es viendo las cosas maravillosas que Él ha hecho en la creación. ¿Y quién nos puede mostrar esas cosas maravillosas si no es la ciencia? Nosotros tenemos que poner a la ciencia a trabajar para la iglesia. Tenemos que usar todas esas maravillas que la ciencia descubre para darle gloria al Creador. El segundo objetivo será derribar toda doctrina pseudocientífica que se oponga al conocimiento de Dios. He mencionado durante este programa las principales 3 doctrinas. Hay muchas más, hay muchas otras cosas que los científicos tratan de usar como argumentos para negar la existencia de Dios. Vamos a dedicar muchos programas a ello. Vamos a dedicar un programa a desmantelar la teoría del Big Bang, otra para explicar que la vida no puede surgir espontáneamente. Y vamos a dedicar una serie completa a desmantelar la famosa teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Y el tercer objetivo del Ministerio Fe, Ciencia y Verdad va a ser agrupar y presentar sistemáticamente el conocimiento sobre el mundo espiritual que Dios ha revelado a la iglesia en los últimos tiempos. La ciencia existe como ciencia moderna a partir de los siglos XVI y XVII, o sea, hace solo unos 4 siglos que la ciencia viene avanzando como ciencia moderna.
Y lo que ha acumulado sobre el conocimiento del mundo físico es increíble. Tanto como el mundo macroscópico, los astros, las galaxias, sabemos de los telescopios que ha hecho la ciencia, los viajes al cosmos, como las investigaciones en el micromundo a nivel atómico, a nivel celular. Lo que se ha descubierto sobre el cuerpo humano es increíble, la complejidad de las células. O sea, hay un conocimiento del mundo físico extraordinario. Y ese conocimiento se ha adquirido solamente en unos 3 o 4 siglos. Ahora fíjate, el Espíritu Santo, que el Señor dijo que nos llevaría a toda verdad, fue derramado en Pentecostés no hace 3 o 4 siglos, hace más de 2000 años. Y yo me pregunto, ¿tiene la iglesia el conocimiento necesario del mundo espiritual? Yo creo que no. Yo creo que hay un desconocimiento muy grande sobre el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Desde mi punto de vista, hay una causa fundamental. Fíjate, la ciencia aprovecha todo conocimiento que se descubre, se registra ya sea electrónicamente en libros, se clasifica y se utiliza para que la ciencia siga avanzando. Todo nuevo conocimiento es un punto de partida para descubrir más cosas. ¿Qué ha sucedido con la iglesia y con el conocimiento del mundo espiritual? El conocimiento está desparramado en el mundo. Cada ministerio ha sido revelado una parte de ese conocimiento. De la misma forma que el Señor no ha revelado todo el conocimiento del mundo físico a 2 o a 3 científicos, sino a miles de ellos, igualmente ha revelado el conocimiento del mundo espiritual a miles de siervos de Dios. Y mucho de ese conocimiento está esparcido. Está escrito en libros, está publicado en la internet, en algunos mensajes, prédicas, pero no hay una recopilación de todo ese conocimiento. De manera que nosotros vamos a intentar presentar parte de ese conocimiento también en este ministerio. No le temas a la ciencia. La ciencia puede ser difícil, pero también puede ser fácil. Cualquier asunto científico puede ser explicado de manera clara y sencilla, de manera que cualquier persona lo pueda entender. El científico Albert Einstein, uno de los científicos más conocidos que ha existido, dijo lo siguiente: si no se lo puedes explicar a un niño de 5 años, es porque tú mismo no lo has entendido suficientemente bien. Las cosas científicas se pueden explicar de manera simple. Y eso es lo que vamos a hacer en este ministerio. Yo te voy a explicar cosas básicas, científicas, que tienen que ver con la fe, de una manera que la vas a comprender. Toma este ministerio como un recurso que el Señor Jesucristo ha puesto en manos de su iglesia para contribuir a prepararla, a darle conocimiento básico para que pueda luchar contra el enemigo espiritual en esta nueva área. Esta arma del enemigo es muy efectiva y está impidiendo la reconciliación del hombre con Dios. Y está separando incluso a nuestros jóvenes ya convertidos de la fe, como hemos visto. No menosprecies esta herramienta que el Señor ha puesto en tus manos. Prepárate. Si eres pastor de jóvenes, esto es fundamental para ti, para tu ministerio. Si no eres pastor de jóvenes, en tu iglesia seguramente hay jóvenes. Y si eres un cristiano que va a la iglesia regularmente, pero no tienes un ministerio, tienes hijos, posiblemente vas a tener nietos, tienes nietos que un día irán a la universidad y vendrán con preguntas, dudando a veces de su fe. Te animo a que nos sigas. Los programas van a estar numerados, van a tener una secuencia. El conocimiento que adquieras en cada programa te va a servir para seguir adelante y para entender el programa siguiente. Nos vemos en el próximo programa de Fe, Ciencia y Verdad. Y que Dios te bendiga abundantemente.